Bien, mis amados hermanos y amigos, nosotros venimos estudiando un tema central, pero es un tema que tiene varios puntos que hemos venido analizando. El tema central que estamos estudiando es el día de Jehová, el día de Jehová. O sea que es un tema que tiene una connotación profética, el día de Jehová. Y estuvimos definiendo lo que era el día de Jehová, ¿cierto? Es un periodo de tiempo donde el Señor va a cumplir unos propósitos que Él tiene establecidos. Y el primer punto que estuvimos analizando en la palabra de Dios tiene que ver, o tenía que ver, precisamente con el propósito del día de Jehová. Dijimos que tiene un doble propósito y lo estuvimos analizando en los textos que revisamos desde el Antiguo Testamento. Por un lado está el castigo de todos los incrédulos, pero por otro lado está la puerta de salvación abierta de parte de nuestro Dios. Entonces es un día de juicio, pero también un día de gran salvación. Entonces tiene ese doble propósito. Y ese fue el primer punto que estuvimos analizando. Y luego entramos en un segundo punto, analizando el día de Jehová, y eran los involucrados en el día de Jehová. Y este es un punto donde nos vamos a detener por algunos estudios, porque son muchos los actores, los involucrados en el día de Jehová. Y estuvimos mirando el primero de ellos, el más importante, el más glorioso y sublime de todos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el estudio anterior dijimos que el Señor es nombrado en la palabra como el juez de toda la tierra, como el juez de toda carne. Y también habíamos revisado en la palabra que Dios nuestro Padre le dio todo el juicio y toda la autoridad de juzgar al Señor Jesucristo, y que Él lo va a hacer utilizando la palabra de Dios. Lo estuvimos analizando ya. Hoy vamos a mirar un segundo personaje, un segundo actor en el día de Jehová. ¿Por qué empezamos con San Juan capítulo 10, versículo 10? ¿Qué personaje será el que aparece aquí? Iniciando el versículo, bueno, el versículo nos habla del Señor, pero también nos habla de quién. Satanás. Y aquí dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí hay tres cosas que son terribles, todas tres. Y dice que el ladrón viene para matar, viene para hurtar y viene para destruir. Y ese ladrón ahí es una simbología de quién, de Satanás. Satanás viene para matar. Él quiere que todas las almas de los seres humanos se pierdan, que lleguen a experimentar la muerte segunda, la condenación eterna. Eso es lo que está en el corazón de él, la destrucción, la muerte de todos los seres humanos. Pero también dice que viene para hurtar. Él quiere robarle toda bendición a los hombres, que los hombres no reciban ni una sola bendición de Dios. Quiere hurtar todo eso y quiere hurtarle la gloria al Señor, que los hombres le adoren y le sirvan a Él. Pero también viene para destruir, y Él ha pretendido, ¿cierto? Estorbar y destruir la obra de Dios, siempre la obra de Dios. Ahora, vamos a mirar hoy un poquito acerca de este personaje y luego vamos a entrar a mirar cuál va a ser su papel en el día de Jehová, en el tiempo específicamente cuando empiece la tribulación, ese ardor de ira del Señor derramado sobre la tierra, y qué papel va a tener Satanás en ese tiempo. Pero vamos a empezar, como muchos dirían, por el principio. Entonces vamos a irnos al libro de Ezequiel. Vamos un momentico al libro de Ezequiel y vamos a revisar allí en el capítulo 28. Son textos que los hemos leído, que los conocemos, y vamos a ver, vamos a hablar un poquito del origen. Alejandro hace un tiempo, hace unos meses atrás, nos compartía este texto. Mire, pensemos un poco en el origen de Satanás. Muchas personas se preguntan lo siguiente, y hay personas que le dijeron a uno esa pregunta. Dice, ¿y por qué Dios, que es tan bueno, por qué tuvo que crear a Satanás? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué lo creó? Bueno, esa es una pregunta mal planteada, mal entendida, porque Dios realmente no creó a Satanás.
Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero. Es diferente. Pero él se convirtió, llegó a convertirse ¿en quién? En Satanás. Pero es mal planteada la pregunta si yo digo que Dios creó a Satanás. Realmente Dios no creó a Satanás. Dios creó fue a Lucero. Vamos a revisarlo en Ezequiel, capítulo 28. Mire lo que dice, vamos a leerlo desde el versículo 12, 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, mira el verbo en el tiempo que está, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y vamos a detener la lectura ahí por un momento. Entonces mire el personaje que aparece aquí. Ese personaje que aparece ahí realmente no es el rey de Tiro. El rey de Tiro simplemente es digamos, un símbolo pequeño, pero el personaje realmente que está en este pasaje no es otro que Lucero. No es otro que ese ser que Dios creó, dice el versículo, como lo acabamos de leer aquí, en el versículo 12. El sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era un ser realmente de muchísimo esplendor. Es más, la palabra lucero, que la vamos a mirar ahora en Isaías, es como ese lucero que sale en la mañana, como que destella que luz. Y aquí se hace mención de unos instrumentos musicales preparados para él en el día de su creación. Mire, hermano, si hay un personaje que sabe de música, es Satanás. Porque dice que la música fue preparada, esos instrumentos, en el día de su creación. O sea, es un ser musical, es un ser que fue creado para la adoración del Señor. Dice que era un querubín alto y protector. Cuando uno lee el libro de Isaías en el capítulo 6, dice que hay unos serafines que están alrededor del trono de Dios y que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 pueden volar. Y esos serafines están allí para enfatizar la grandeza del que está sentado en el trono. Están allí, ellos no tienen que guardar al Señor de algún enemigo. Ellos están allí enfatizando la grandeza de Dios y adorándole en la perfección y en la hermosura de la santidad. Pues Satanás, pues Lucero, cuando fue creado, dice que era un querubín alto y protector. Y con toda seguridad que sus funciones en el cielo eran la adoración de Dios en perfección, pero también enfatizar el nombre y la grandeza de Dios, querubín alto y protector. Pero ¿cuándo vino el desastre? Porque en primer lugar, pues está su origen. Entonces él fue creado como un ser de luz, como un ser perfecto, dice sello de la perfección, lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Se habla de él como un querubín grande y protector que estuvo en el santo monte de Dios, en la morada misma del Señor, dice, en medio de las piedras de fuego. Allí estaba este ser, enfatizando y adorando al Señor, creado en perfección. ¿Y cuándo vino el problema? En tercer lugar, cuando entró el pecado, cuando tristemente, desgraciadamente, entró el primer pecado que se conoce, que menciona la Biblia. Mire, ahí lo vamos a ver en Ezequiel 28, versículo 15, siguiendo la lectura que traíamos. Ezequiel 28, 15, dice la palabra, la última parte del versículo. Bueno, dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta cuándo?
hasta que se halló en ti maldad. O sea, hubo un momento en que él se corrompió. Dios no lo creó así, pero hubo un momento que él se corrompió. Dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces ahí está, hermanos. Dios creó un ser perfecto, lleno de hermosura y acabado de sabiduría también. Pero él tomó la decisión de ¿qué? De corromperse. Dice que a causa de su esplendor, de su grandeza, de su sabiduría, dice que eso lo llevó a él a corromperse. O sea, se vio tan hermoso, tan grande, con tanto esplendor, que le llegó el orgullo. Y el orgullo fue, digamos que la tragedia. El orgullo fue lo que finalmente corrompió el camino de Satanás. Lo hizo. Él corrompió su camino. Isaías capítulo 14 dice, libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice la palabra, hablando de este personaje: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mire hasta dónde le llegó la arrogancia, el orgullo. Él pensó que podía poner su trono a la altura del trono de Dios. Entonces, este es el momento en que él corrompe su camino. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué viene como consecuencia de este pecado de Satanás? Viene su primera caída. Hoy vamos a estar mirando que la Biblia habla de 4 caídas para Satanás. 4 caídas. La primera caída es la que aparece aquí. La acabamos de leer en el libro del profeta Ezequiel. Dice que Dios lo arrojó del monte de Dios, de entre las piedras de fuego. Dice que de allí lo sacó el Señor. O sea, él estaba muy cerca del trono de Dios, muy cerca de la gloria del Señor. Y de ese lugar de esplendor y de magnificencia, de majestad, de perfecta santidad, de allí fue arrojado Satanás. Dios lo expulsó de ese lugar. Lo acabamos de leer en el libro del profeta Ezequiel. Y entonces viene una pregunta para nosotros. Cuando Dios crea a Lucero, como dice aquí en Isaías 14:12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando él estaba en esa condición de lucero, él se dedicaba a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Pero cuando él decide pecar y es arrojado del cielo, de la presencia de la morada del Señor, entonces ¿cuáles son sus actividades? O sea, ¿a qué se dedica él después de que fue arrojado de la presencia de Dios? A todo lo contrario, a todo lo contrario. Él se dedica o él trabaja para alejar a los hombres de Dios. Él está luchando por todos los medios, tratando por todos los medios de estorbar la obra del Señor Jesucristo. Todas las obras de Dios, Él trata de estorbarlas, de manipularlas, de torcerlas, de distorsionarlas. Él está trabajando para eso. Él trató de impedir que el Señor llegara hasta la cruz. Acordémonos que Él le tentó y acordémonos cómo usaba a las personas cuando Él estaba colgando en la cruz. Si tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Trató de estorbar la obra de Dios y siempre lo ha hecho. Él incita a la desobediencia y utiliza estrategias como cuáles, como el engaño, como la duda,
como la tentación. Son las herramientas de Satanás. El engaño, la duda, la tentación. Empezó a hacerlo en el huerto del Edén con Eva y le funcionó. Y todavía lo sigue haciendo. Él todavía sigue engañando, todavía sigue sembrando duda y todavía sigue tentando a los hombres. Él se ocupa en esas funciones, son sus mecanismos, sus formas de trabajar. Y él también está acusando permanentemente, todo el tiempo. Él está acusando todo el tiempo delante de Dios a sus hijos. Eso es algo al que él se dedica todo el tiempo, a acusarnos delante de Dios. Mire el libro de Job. Revisemos unas citas muy conocidas. Libro de Job, capítulo 1. En el capítulo 1 de Job, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mire, hermanos, esto que Satanás hizo con Job es lo que él quiere hacer con todos los creyentes, con todos los cristianos. Él está ahí delante de Dios para acusarnos. Y es interesante porque dice que cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, vino también Satanás con ellos. Vino también Satanás con ellos. Y lo que hizo en ese momento fue incitar a Dios contra Job, acusándolo de que Job le servía a Dios por las bendiciones que recibía de él, maliciosamente presentando una acusación falsa, ¿cierto?, en contra de Job. Luego lo hizo también en Zacarías capítulo 3 con un sacerdote, con el sacerdote Josué. Dice que lo estaba acusando delante de Dios. Y es lo que hace con los cristianos, hermanos. Desde que él cayó de esa morada donde estaba, él se ha dedicado a ese trabajo de acusarnos delante de Dios. Mire este pasaje en Apocalipsis capítulo 12. Bueno, hay un texto que no lo podemos pasar por alto y es Efesios capítulo 6. Mire, Efesios capítulo 6, antes de ir al texto de Apocalipsis. Mire este texto. Versículo 12. Dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Mire cómo la palabra del Señor nos está abriendo el entendimiento, ¿cierto? La visión para que entendamos cuáles son nuestros enemigos. Cuando Satanás fue arrojado de la presencia de Dios, él no fue arrojado solo. Él fue arrojado con muchos ángeles que se rebelaron contra él. Y ahora vamos a leer en Apocalipsis que por lo menos una tercera parte de los ángeles se rebelaron juntamente con Satanás y fueron arrojados de la presencia de Dios. Aquí dice que estos personajes, que son los demonios, son los que le ayudan a Satanás en todas sus tareas. Y dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, y luego dice en las regiones celestes. Nosotros no podemos olvidarnos de esto, mis hermanos. Satanás todavía tiene la capacidad
de llegar hasta ciertos lugares en las regiones celestes para acusarnos delante de Dios. Él todavía no ha sido confinado a la tierra ni al abismo, pero él tiene, digamos que tiene la capacidad de llegar hasta ciertas regiones celestes donde puede acusarnos delante de Dios. Y dice que todos estos espíritus tienen la misma capacidad. Se les ha permitido hacer eso todavía. Dice que ellos pueden llegar hasta las regiones celestes para acusarnos delante de Dios. Entonces Satanás no está trabajando solo. Él está trabajando con la compañía de muchos demonios, de muchos espíritus malignos que están promoviendo la maldad por toda la tierra, porque ellos promueven el adulterio, ellos promueven la fornicación, ellos promueven todo lo que sea maldad, ocultismo, todo eso lo están promoviendo por toda la tierra, por toda la tierra. Y uno de los instrumentos que más utiliza Satanás hoy en día, y la gente no se apercibe de eso, y qué tristeza que muchos cristianos no lo hagan o no lo hagamos. ¿Sabe qué? La música. La música es una herramienta que Satanás ha tomado en sus manos. Y lo que muchas veces escuchamos por ahí no es música, sino la distorsión de la música. Satanás es experto en distorsionar la música. ¿Ustedes creen que esa música pesada, metálica y rock, con esos mensajes tan horrendos, eso no viene de las profundidades del mismo Satanás y de los demonios que atacan y blasfeman a Dios en sus letras, que pisotean la palabra de Dios, que echan por tierra los mandamientos del Señor? Pues claro que sí, Satanás trabaja en todo eso. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar de que Satanás no está trabajando. Él sí lo está haciendo y lo hace con todas sus fuerzas. Mire Apocalipsis capítulo 12. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, cuando ya esté en pleno auge o en pleno desarrollo el día de Jehová, en el tiempo de la tribulación, va a ocurrir esta escena. Mira el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en el versículo 7. Y aquí vamos a encontrar la segunda caída de Satanás. Entonces la primera fue allá en el libro de Ezequiel, después de que él fue creado y se corrompió. Esa fue su primera caída. Dios lo arrojó del santo monte de Dios, de su presencia. Mira el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí, hermanos, cuando se esté dando el día de Jehová, cuando se esté desarrollando el ardor de la ira de Dios derramada sobre la tierra, el tiempo de la tribulación, en ese mismo periodo de tiempo va a ocurrir la segunda caída de Satanás. En este momento él tiene acceso hasta unas regiones celestes donde puede llegar allí a acusarnos delante de Dios. Pero en este día que se menciona aquí en Apocalipsis 12, dice que él va a ser arrojado también de ese lugar. O sea que él ya no va a poder llegar hasta ese lugar a acusarnos. Ese permiso que tiene para llegar hasta ese lugar le va a ser quitado y él va a ser confinado estrictamente a la tierra, porque dice aquí en el versículo 9, dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. O sea que él va a quedar limitado a la tierra durante buena parte del periodo de la tribulación. Digamos que sus tareas y sus oficios y sus trabajos van a quedar limitados aquí a la tierra. Ya no va a poder llegar a acusarnos delante de Dios o acusar a los creyentes. Ahora, cuando él sea arrojado, cuando él sufra esta segunda caída, ¿a qué actividades se va a dedicar entonces?
Cuando él fue arrojado la primera vez del cielo, él se ha dedicado por todos estos años, desde Adán y Eva, ¿cierto?, a engañar, a tentar, a sembrar duda, a traer sus filosofías y todo lo que él plantea. Acordémonos que por la tierra se mueven, dice primera de Timoteo capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quién? De demonios. O sea, él se está encargando de proliferar doctrinas de demonios. Cuando uno analiza las grandes religiones que hay en la tierra, las grandes religiones que tiene la tierra, y esto tiene uno que decirlo con cuidado, pero muchas de ellas tienen su origen en el corazón mismo de Satanás, porque muchas de esas religiones no le dan la gloria a Dios, no reconocen al Señor Jesucristo, tiran por tierra la palabra de Dios, prohíben la predicación del Evangelio y atacan a los predicadores, atacan a los cristianos y los persiguen, los matan. Muchas de esas religiones se han levantado en la tierra porque vienen con el poder y la influencia de Satanás. Y mucha gente podría preguntarse, ¿por qué tienen tantos seguidores? ¿Acaso esa multitud de seguidores no es un indicativo de que sean de Dios? No, antes por el contrario. El hecho de que sean tantos significa que no vienen de Dios, porque el pueblo de Dios nunca se ha caracterizado por ser la mayoría. Siempre ha sido la minoría, siempre ha sido un remanente, un puñadito, en medio de un mar de incertidumbre y de doctrinas falsas. Entonces, la multitud no significa de que sea pueblo de Dios. No lo es, eso no es un indicativo. Entonces, ¿a qué se va a dedicar Satanás cuando caiga por segunda vez? Cuando Dios ya lo arroje de esas regiones celestes a la tierra. ¿A qué se va a dedicar él? Vámonos ahí mismo, vámonos al capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Lo primero que él va a hacer es atormentar a los hombres. Él va a estar en ese periodo de la tribulación atormentando a los hombres. Y estoy hablando de los incrédulos. Mira el capítulo 9 de Apocalipsis desde el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, uno de los trabajos de Satanás durante el periodo de la tribulación va a ser atormentar a los hombres que dice que no tienen el sello de Dios. Estamos hablando de los incrédulos. Dice que Satanás los va a atormentar. Aquí habla de un ángel del abismo que se llama Abadón y en griego Apolión. El significado de esos dos nombres simplemente es destructor. Y grandes estudiosos de la Biblia siempre lo asocian es con Satanás, porque el que está a la cabeza de todos los demonios, el que dirige
todo el sistema demoníaco y de espíritus inmundos no es otro que Satanás. Entonces, este ángel del abismo, Abadón en griego y Apolión, dice que es Satanás mismo. ¿Y a qué se van a dedicar estos seres que salen del abismo? ¿El abismo qué es? En el versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo, hermanos, es la prisión de algunos demonios. Y aquí quiero explicarles algo importante que creo que lo hemos compartido antes. Cuando Satanás cae del cielo, allá en el capítulo 12 de Apocalipsis, por ahí versículo 4, habla que arrastra con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Esa tercera parte posiblemente está hablando de ángeles caídos. Estamos hablando de tal vez millones de seres que se rebelaron con Satanás, que son arrojados a la tierra. Resulta que la Escritura nos dice que un buen número de esos demonios se están moviendo por la tierra. En Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos están libres, esos se están moviendo, esos están actuando, esos están promoviendo la maldad y las doctrinas de error sobre la tierra. Pero hay un buen número de ángeles caídos que han sido reservados, dice el apóstol Judas, en prisiones de oscuridad, en abismo. Entonces hay muchos demonios que han sido reservados en un abismo, que son prisioneros. Y aquí dice la Escritura que cuando este quinto ángel toca la trompeta, que es uno de los juicios de Dios, cae una estrella del cielo a la tierra y dice que cae con la llave del pozo del abismo, o sea, de esa prisión de demonios. ¿Y qué hace con la llave? Dice que abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como humo de un gran horno, que se oscurece el sol, el aire y el humo por este humo. Y del humo salen langostas sobre la tierra. Lo interesante de estas langostas que aparecen aquí es que no son langostas comunes y corrientes. Ahí dice que ellas no van a dañar ni las plantas ni las cosas verdes de la tierra. ¿Qué hace una langosta actualmente? ¿De qué se alimenta? De la hierba. Nosotros aquí no hemos sufrido de eso, pero hay países que han conocido lo que es la langosta. Dicen que es una cosa aterradora. Usted puede tener un sembrado aquí de árboles hermosos y cuando llega esa plaga queda prácticamente como un desierto. Esos animales se comen todo lo verde, todos los tallos, todo eso se lo comen y acaban con un cultivo en cuestión de, eso es en un momento que hacen eso. Pero estas langostas que aparecen aquí no son sino demonios, son demonios. Dice que tienen el poder de atormentar a los hombres por 5 meses y que los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Y esto es muy parecido a lo que siempre han hecho los demonios. Mire los pasajes que nos hablan del tormento de demonios en el Nuevo Testamento. Mire San Marcos capítulo 5. Mire San Marcos capítulo 5. Y en el capítulo 5, mire los primeros 5 versículos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y mire esto, e hiriéndose con piedras. Y aquí aparece, ¿cierto?, la mano maravillosa del Señor, rescatando a este hombre de esta posesión demoníaca. Pero mire que este hombre dice que estaba todo el tiempo hiriéndose con piedras. Y mire este detalle también en Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y mira el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice que ese demonio muchas veces tomaba el cuerpo de esta persona y lo echaba en el fuego y en el agua para matarlo, pero no lograba qué, no lograba matarlo. Entonces mire que los demonios tienen, cuando se apoderaban de las personas, tenían el poder de infligirles daño a esas personas, de que se hirieran, de que se hicieran daño, de que estuvieran en el fuego y en el agua, pero aún así las personas no morían. Y es más o menos parecido a lo que va a pasar con ese juicio allá en Apocalipsis capítulo 9. Dice que los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Y estos seres van a estar atormentando a los hombres. Pero dice que tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Al mismo Satanás. Entonces una de las actividades de Satanás durante el día de Jehová va a ser atormentar a los hombres, atormentar a los incrédulos, porque este es un juicio que va a caer sobre las personas incrédulas, dice aquellos que no tienen el sello de Dios, que no le pertenecen a Él, los van a estar atormentando. Pero también otra función que va a cumplir Satanás durante ese periodo de tribulación va a ser perseguir a Israel, perseguir a Israel. Mire, vámonos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a leer el versículo 1 primero para entender algo. Perdón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Hermanitos, ¿usted le recuerda a algo este versículo? ¿Se acuerdan de pronto de algo? ¿El sueño de quién? El sueño de José. Recuerdan que José tuvo una visión muy parecida a esta y que los hermanos tuvieron envidia por ese sueño de José. ¿Saben quién es esa mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas? ¿Saben quién es esa mujer? Es la nación de Israel. Y se los digo por qué. Porque hay muchos que ustedes van a escuchar, hay muchos que dicen, es la Virgen María. Sí, muchos dicen que es la Virgen María. Otros les van a decir que es la iglesia. Otros van a decir, esa es la iglesia. Pero cuando usted analiza el texto se da cuenta de que ni es la iglesia, ni es la Virgen María, sino que es la nación de Israel. Es el mismo sueño que tuvo José en el libro de Génesis, capítulo 37. Es el mismo. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es el dragón? Satanás, no es otro que Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, los ángeles caídos, los que cayeron con él. La tercera parte de ellos dice ahí. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque incluso antes de que el Señor viniera a la tierra, que naciera, ya Satanás lo estaba persiguiendo. ¿Se acuerdan lo que hizo Herodes? Herodes dice que mandó matar a los niños menores de 2 años, pensando de que iba a caer ¿quién? El Señor. Y ella dio a luz un hijo varón, porque el Señor nació ¿en qué nación? En Israel. Él nació como judío, israelita. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Es el Señor Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que el diablo procuró destruirlo. Pero dice que él fue arrebatado para Dios y para su trono. Él venía con el poder del Espíritu de Dios, enviado por Dios el Padre a cumplir la misión y la cumplió.
y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y un día Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Todas estarán sujetas bajo sus pies, porque el diablo no tiene ningún poder sobre el Señor. Gracias a Dios. Y mire usted el versículo 13. Los versículos que no vamos a leer aquí los acabamos de leer ahorita cuando leímos en este pasaje, cuando Satanás es arrojado de esas regiones celestes a la tierra. Cuando él es arrojado a la tierra, mire el versículo 13. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿persiguió a quién? Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea que una de las actividades principales de Satanás durante el día de Jehová no solamente va a ser atormentar a los hombres, sino que va a ser perseguir a la nación de Israel, principalmente a aquellos israelitas que se van a convertir al Señor, que van a ser más o menos una tercera parte también. Eso es una profecía del libro del profeta Zacarías, donde dice que por ahí unas 2/3 partes se van a perder, pero una tercera parte va a quedar. Eso está profetizado en el libro del profeta Zacarías. Pues Satanás dice que se va a dedicar a perseguirlos con furia, pero Dios poderosamente va a preservar esa tercera parte de los judíos. Dice que los va a guardar, los va a preservar. O sea, van a tener un cuidado especial de parte de Dios. Dice aquí, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, posiblemente unos 3 años y medio, que es lo que dura la gran tribulación, la fuerte. Porque la tribulación, los 7 años se dividen en dos. Los primeros 3 años y medio son la tribulación, el día de Jehová. Y los últimos 3 años y medio son la gran tribulación, o sea, donde se acentúa con más fuerza los juicios de Dios. Y dice que Dios va a sustentar y a cuidar a ese remanente de judíos que creen en Él, que van a ser perseguidos por Satanás. Dice que Dios los va a sustentar y los va a cuidar por tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, Dios los va a preservar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, los va a perseguir con mucha furia. Cuando él vea que Dios interviene para preservar a los judíos, entonces ¿qué va a hacer él? Va a entrar en otra actividad. Entonces él va a empezar a perseguir a los otros creyentes. Lo dice ahí en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acordémonos que cuando hicimos el primer estudio, dijimos que el día de Jehová tenía dos propósitos. El primero era castigar a los incrédulos sobre la tierra, castigar a los moradores de la tierra por su maldad. Pero el otro era seguir teniendo una puerta abierta grande y generosa de salvación para muchos. Pues resulta de que en ese periodo de la tribulación dice que se va a predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Lo profetizó el Señor en Mateo capítulo 24, creo que el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino hasta los confines de la tierra, hasta el último rincón de la tierra, y entonces vendrá el fin del periodo de la tribulación, el fin de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Entonces muchos van a escuchar el evangelio y van a haber 144,000 israelitas predicando el evangelio sobre la tierra, y muchos gentiles se van a convertir. Cuando Satanás vea que Dios está preservando a ese remanente de Israel, ¿qué va a hacer? Dice que se va a llenar de ira y se va a ir a hacer guerra contra esos descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que Satanás va a formar una persecución atroz, terrible, ¿en contra de quién? De los creyentes gentiles durante el periodo de la tribulación.
¿Y qué va a lograr con esto? Vamos a mirarlo. Mire, por ejemplo, capítulo 13, ahí mismo de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahorita vamos a hablar de estos personajes que aparecen aquí, que son hijos mismos de Satanás. Pero dice que Satanás por medio de estos personajes va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y por eso es que encontramos pasajes como Apocalipsis capítulo 6. Mira el capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6, versículos del 9 al 11. Por eso aparece este pasaje. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dice que cuando este quinto sello se abre, Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí tenemos el primer grupo de mártires de la tribulación. ¿Quién es el que le va a dar muerte a los creyentes en el periodo de la tribulación? Satanás, por medio del anticristo y el falso profeta. Ellos son los que van a dar muerte a los creyentes. Y por eso se habla de esta multitud que fue muerta. Entonces Satanás va a estar trabajando, dándole muerte a muchos creyentes. Y luego en el capítulo en el capítulo 20, también de Apocalipsis, mira, aquí en el capítulo 20, el versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira esta parte: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí se habla de una multitud también que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Y quién es el que va a estar detrás de esas decapitaciones? Satanás. Es Satanás. Ese va a ser su trabajo, porque él va a descender a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y él va a estar persiguiendo con toda ferocidad a los creyentes. Dice que van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es interesante porque es la forma como los musulmanes le dan muerte generalmente a los creyentes. Es por decapitación. Parece que va a ser el método del anticristo, el método de Satanás, la decapitación. Entonces, atormentar a los hombres, perseguir a Israel, perseguir a los creyentes. Pero él también va a hacer algo más. Capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué va a estar haciendo él durante el día de Jehová? Versículo 1. Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y mira esta parte: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí tenemos que Satanás va a estar levantando también un personaje durante el periodo de la tribulación, mientras esté desarrollando el día de Jehová, que es el tiempo de la tribulación, porque ahí empieza,
Durante ese periodo de tiempo, Satanás va a levantar un personaje. Ese personaje se conoce como el anticristo. Y muchos dirán, anticristos han habido muchos. Y la Biblia lo dice en Primera de Juan, que han salido muchos anticristos por el mundo. Pero es que finalmente va a haber uno que va a ser un líder mundial, con el poder político y religioso para dominar toda la tierra, para tener un gobierno mundial. ¿Y quién es el que va a levantar ese personaje? Es Satanás mismo. Porque aquí dice en el versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y le dio grande autoridad. O sea que él va a venir con todo el poder que le da ¿quién? Satanás. El anticristo es un hijo del diablo y va a estar aquí cumpliendo las funciones del diablo, pero va a ser una persona con mucha sagacidad, con mucha inteligencia, pero toda usada hacia la maldad. Pero también va a levantar otro personaje, también va a levantar otro. Mire, sigamos en el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Pero qué? Pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, estos son textos que más adelante los vamos a estar analizando con más tiempo. Pero ¿qué va a hacer Satanás también? Va a levantar al anticristo y va a levantar al falso profeta. ¿Cuál es la función del anticristo? La función del anticristo es perseguir al pueblo de Dios, decapitar a los creyentes, oponerse al Señor, cumplir todo el propósito de Satanás. ¿Y cuál es la función del falso profeta? Hacer que toda la tierra llegue a adorar al anticristo y al mismo Satanás. Tiene esa finalidad, esa función. Y esos personajes los vamos a mirar más adelante con más detenimiento. Pero ¿qué más va a hacer Satanás? Aparte de perseguir a Israel, a los creyentes, de infligir tormento a los hombres, aparte de levantar al anticristo y al falso profeta, ¿qué más va a hacer Satanás en ese periodo de tiempo? Mire el Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. En el capítulo 16, mire el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama como Armagedón. Entonces ahí tenemos a Satanás trabajando. Cuando ya se esté terminando el periodo de la tribulación, ese periodo de la ira de Dios derramada sobre la tierra, cuando ese periodo se esté terminando, dice que Satanás, el falso profeta y el anticristo van a enviar demonios que van a ir por toda la tierra para reunir ejércitos, para destruir a la ciudad de Jerusalén y para pelear en contra del Señor. Qué ilusos, pero Satanás lo va a hacer. Dice que va a reunir esos ejércitos y eso se conoce como la batalla de Armagedón. Es Satanás el que va a convocar los ejércitos mundiales. Ese es su trabajo, es lo que va a estar haciendo. Capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿aquí qué tenemos?
En el capítulo 16, Satanás va a convocar a los ejércitos del mundo. O sea, va a enviar mensajeros para reunirlos y traerlos a Armagedón, que es ese valle grande que se conoce como el Valle de Jezreel. Hay una ciudad por ahí, unas ruinas de una ciudad que se llama Megiddo. Eso está al norte de la ciudad de Jerusalén, un poco al norte de donde antiguamente quedaba la ciudad de Samaria. Y es un lugar estratégico para cualquier guerra. Todos los generales que han analizado ese terreno dicen que es un lugar estratégico para cualquier batalla. Ese es el lugar donde los va a reunir. Y ya en Apocalipsis 19 ya no es la convocatoria, es que ya están allá. Vi a la bestia de los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos. Ya estaban reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero no van a alcanzar a levantar un arma, porque dice que con el solo resplandor de la venida del Señor los va a destruir. Y luego Dios va a llamar a todas las aves del cielo, porque van a ser tanto los cadáveres, tantísimos, que no hay cómo enterrarlos. Entonces lo que va a suceder es que las aves, esa es la gran cena de Dios, ahí está en Apocalipsis 19, las aves de carroña se van a comer todos esos cuerpos y van a ser tantos que el profeta, creo que es Daniel por allá en el último capítulo, dice que van a pasar como 7 meses recogiendo o limpiando la tierra, limpiándola. Dice que van a ir y donde quiera que vean un huesito van colocando una señal. Interesante porque ese es el método que usan hoy día. Cuando un cuerpo queda esparcido, ¿qué hacen? Colocar señales en cada lugar donde cae una parte del cuerpo. Y es exactamente lo que va a pasar allí. Dice que cuando encuentran estos restos van colocando señales y van limpiando la tierra, como por 7 meses limpiando la tierra. Claro que de huesos, porque las carnes habrán sido consumidas por las aves de rapiña. Eso está ahí en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, Satanás va a estar muy activo, trabajando, atormentando a los incrédulos, persiguiendo a Israel, persiguiendo a los creyentes, levantando al anticristo y al falso profeta, pero también reuniendo a los ejércitos para pelear en contra del Señor, para finalmente ser destruidos por el Señor en esa guerra, en esa batalla de Armagedón, que realmente no va a ser una batalla, solo fue una convocatoria. Y entonces vienen las dos últimas caídas de Satanás. Las dos últimas caídas de Satanás. En el capítulo 20 de Apocalipsis está la tercera caída de Satanás. Entonces la primera cae ¿de dónde? Del monte, ¿cierto? Del monte de la presencia de Dios. En la segunda cae de las regiones celestes donde él tiene acceso en este momento y es confinado a la tierra y empieza a perseguir brutalmente, ¿cierto?, a los creyentes y a Israel. Y luego hay otra caída para él, después ya de Armagedón. Mire lo que pasa. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La tercera caída de Satanás. Cuando pasa lo de Armagedón, dice que el anticristo y el falso profeta inmediatamente son confinados por Dios en el lago de fuego. Estos son los que estrenan el infierno. Los que van a estrenar el infierno son el anticristo y el falso profeta. Pero Satanás todavía no. Dice que Satanás va a ser confinado en el abismo. El mismo pozo que se abrió allá en el capítulo 9 de Apocalipsis, de donde salieron todos esos demonios a atormentar a los hombres. En ese pozo del abismo dice que Dios va a confinar a Satanás por 1000 años. Y eso tiene un propósito. Se va a establecer un reinado de 1000 años del Señor Jesucristo. Durante ese reinado de 1000 años, Satanás no va a tener ninguna influencia en ese reinado milenial. Y va a quedar demostrado que el ser humano sin Satanás también se va a rebelar contra Dios. Porque uno de los propósitos del milenio, dice en 1 Corintios capítulo 15, es que el Señor Jesucristo reine hasta que someta a todos sus enemigos por debajo de sus pies, hasta que acabe con la última rebelión. Ese es uno de los propósitos del milenio.
Entonces, Satanás es confinado por 1000 años y esta es su tercera caída. Y luego viene la última. Y con esto terminamos. Viene la última caída de Satanás. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces esta es la última caída para Satanás. Él sabe que está condenado, él lo sabe, él conoce la escritura, él se la citó al Señor Jesucristo, él sabe que está condenado, él sabe que fue derrotado en la cruz del Calvario, pero por eso trabaja con tanta intensidad. Esta es su última rebelión, esta es la última rebelión de Satanás. Satanás ha estado en rebeldía desde que cayó de la gracia de Dios. Desde ese tiempo ha estado en rebeldía y ha estado luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero esta será su última ¿qué? Rebelión, es su última. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, o sea, cuando el periodo de los 1000 años, el milenio, el reinado de Cristo se cumplan, Satanás va a ser suelto de la prisión por un poco de tiempo. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a dedicar a lo bueno? No. Dice que va a reunir la última confederación, el último ataque. ¿Y a quiénes va a reunir? Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Resulta, hermanos, que cuando uno analiza la escritura, en 1 Corintios capítulo 15 dice que preciso es que él reine hasta que someta a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Todos los que vamos a entrar al milenio hemos sido regenerados por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido salvos por la fe en su nombre y entramos a formar parte de ese reino milenial de Cristo. Muchos de los que van a sobrevivir a la tribulación como creyentes que no van a morir, que entran porque no murieron, van a entrar en el milenio. La iglesia va a tener una posición especial porque ya hemos sido resucitados y llevados al cielo con el Señor. Vamos a estar gobernando y reinando con Cristo por 1000 años, dice la Escritura. La iglesia está en un lugar de gobierno. Pero los que sobreviven a la tribulación, esos que sobreviven, que están en Mateo capítulo 25, donde el Señor pone las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, esos sobrevivientes son los que llegan al milenio a poblar esta tierra. Y parece que muchos de los descendientes de ellos se van a rebelar contra Dios, porque van a haber familias, va a haber nacimiento. Eso está profetizado desde el libro del profeta Isaías, capítulo 11, capítulo 65. Ahí está el milenio. Y muchos de ellos se van a rebelar contra Dios o van a estar ahí resistiendo un poco la autoridad del Señor. Dice que se van a ir como a los extremos de la tierra. Dice a Gog y a Magog. Porque en ese tiempo todos tendrían que subir a Jerusalén a adorar de año en año, como lo hacían antiguamente. Pero parece que muchos se van a ir buscando los extremos de la tierra, no queremos ir por allá. Y a esos es los que va a reunir Satanás al final del milenio. Aquí dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, esos que están buscando irse lejos de Jerusalén, que no quieren adorar al rey que está en Jerusalén. Dice que los va a reunir. Por eso habla de Gog y Magog. Gog y Magog en la Biblia es Rusia y es la parte que queda más al norte de Israel. O sea, no hay otra cosa que quede más al norte de Israel que Rusia. Es el último país hacia el norte. Entonces ellos van a buscar los extremos, estar lejos de Jerusalén. A esos los va a reunir otra vez Satanás, a fin de reunirlos para la batalla,
el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, eso va a ser una multitud, muchos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y otra vez, lo mismo que Armagedón, otra vez se repite la escena. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero ya el juicio aquí va a ser diferente. ¿Cuál fue el juicio en Armagedón? Dice que con el mero resplandor de la venida del Señor los va a consumir y las aves se van a comer esos cuerpos. Eso es Armagedón. Pero ¿qué va a pasar aquí? Dice que de Dios va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Mire que es un juicio diferente. Ya no son las aves que vienen a comerse en los cuerpos, no. Es el fuego de Dios que desciende y destruye a todos estos que van a estar reunidos en contra de Jerusalén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, en el mismo lugar donde habían caído el anticristo y el falso profeta, al final de Armagedón, es el lugar donde va a ser confinado Satanás para siempre. Y ahí es donde entra ya el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, donde el Señor habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia, donde el Señor va a ser el rey para siempre y donde no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los benditos de Dios. Dios habrá aplastado toda rebelión y ese será el final de Satanás. Por eso hay una profecía que habla de él que un día dejará de ser. Ya no tendrán nada que ver con los seres humanos. Hermanitos, a grandes rasgos, así muy por encima, son las actividades de Satanás, desde que fue creado y se reveló hasta su última caída, aquí en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, hermanitos, estemos alertas, porque Satanás sigue trabajando, trabaja, y los demonios también. Y nosotros no podemos dormir ni desapercibirnos. Debemos entender que tenemos una lucha contra seres espirituales de maldad que nos quieren atraer por todos los medios, utilizando el mundo, utilizando la música, utilizando malas compañías, vicios, malos hábitos, lo que sea. Cualquier cosa que Satanás pueda usar, la va a usar. Y él se disfraza como ángel de luz. Él no se nos presenta con cachos y cola, no. Se presenta como algo muy atractivo para hacernos caer. Que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias al Señor. Nuestro amado Dios.